Bueno, tuve recién un altercado telefónico, así que bueno, se cortó el vivo que estábamos haciendo recién. ¿Qué onda, hijo? Vamos a contar de la PC. Ahí está. Ahí está. Así que bueno, vamos a arrancar primero. Toma, hijo. Ahora ya. Perdón, esto. Chao. Adiós. Vamos a hacer el punto 4. El punto 4 que, para resumir un poco, que había avanzado cuando tuve una llamada y tuve que cortar el vivo. Así que bueno, perdón. Vamos a continuar, perdón la prolijidad. Y vamos a hacer el punto 4 para cerrar el capítulo 52 y arrancamos otro día ya con el 53, que se va a poner bueno, vamos a hablar de las garantías. Vamos, punto 4. Habla del debilitamiento del hecho y la crisis del juicio oral. Dice, uno de los fenómenos más inquietantes y peligrosos de las últimas décadas, que se manifiestan en países con larga tradición en los sistemas acusatorios del tipo adversarial, y comienza ya a manifestarse de un modo significativo en los nuevos sistemas acusatorios de Latinoamérica, es el vinculado a la falta de uso o pérdida de importancia del juicio oral. Y junto con el debilitamiento de esa práctica se produce un debilitamiento de la garantía del hecho, base primordial de la fórmula de juicio, que estructura el juzgamiento oral y público. Este debilitamiento se produce, en primer lugar, por la centralidad que adquieren los acuerdos entre las partes, ya sea sobre los hechos o sobre los hechos y las penas. De tal manera que el aceptar la responsabilidad se ajusta a la pretensión acusatoria y se evade el juicio. Ya analizaremos en otro momento el problema del juicio abreviado y su constitucionalidad, pero lo cierto es que su uso extensivo empuja el juicio oral hacia los márgenes del sistema. En segundo lugar, ciertas formas no ya simplificadas sino burocratizadas de realización del juicio empujan a que el debate contradictorio sobre la prueba, que es su núcleo político institucional, pierda fuerza y se convierta en una parodia de discusión dentro de la cual los hechos poco importan. En el caso de Latinoamérica, la pervivencia de la tradición inquisitorial y el fenómeno que hemos denominado reconfiguración inquisitorial de los sistemas acusatorios explican en parte estas prácticas y podemos mantener alguna esperanza de que el progresivo mejoramiento de la calidad de los litigantes empuje a dotar al juicio oral de centralidad y calidad. Sin embargo, debemos estar advertidos porque este fenómeno se da también en países con larga tradición de realización de juicios orales. Tal como señala Damasca, dos de los pilares del sistema anglosajón en su versión estadounidense se encuentran en retroceso. El jurado y la centralidad del juicio. Ello no solo se debe al avance de plea por Dunham, sino a la complejidad de la búsqueda de información, a la regla de mutuo control que establecen tiempos más largos para la preparación de los juicios y las complejidades del derecho probatorio. A ello habría que sumarle la expansión del derecho penal, que hace que el volumen de casos que llegan a este sistema ha aumentado en cantidad y ha adquirido mayores complejidades. Antes hablábamos de justamente, este tiene que ver con la última ratio del derecho penal, este principio, esta garantía, que nos va a decir de que cuando hay medios menos lesivos para poder solucionar un conflicto entre partes, sea ese que actúe y no el que va a castigar o a hacer merecer una pena. Pero bueno, en la práctica vemos como el derecho penal cada vez va a estar abarcando más hechos que no corresponderían o que pueden ser solucionados por otra parte. Dice, es evidente que una estructura pensada para los casos más graves, en realidad solo pensada para los crímenes, no se adapta bien a un uso extensivo y a una expansión permanente. En lo referente al tema de este capítulo, es que este menor uso del juicio público y del jurado que se observa en países con mayor tradición impacta finalmente en la centralidad del tratamiento de los hechos, en el debilitamiento de la dimensión fáctica de la justicia penal que constituye la base de todo sistema de garantías. Es lo que destaca Twining en primer lugar. No deja de sorprenderse por la debilidad del lugar que ocupa las cuestiones de hecho. Llama la atención que las cuestiones relativas a la determinación de los hechos raramente ocupan una parte importante en la teoría de la decisión judicial. ¿Es concebible que una teoría coherente e integral de la decisión judicial que ignore decisiones sobre las cuestiones de hecho, sobre el procedimiento y sobre la resolución? ¿Cómo se puede justificar la separación entre dos conjuntos de literatura a partir de la problemática distinción entre cuestiones de hecho y cuestiones de derecho? Esta afirmación de Twining
debe entenderse en diversas dimensiones, tal como él mismo lo plantea. Por una parte, la distinción entre cuestiones de hecho y derecho no es tan clara como muchas veces pretende, y ello impacta en toda la teoría del derecho. La teoría del derecho necesita tomar más serio las cuestiones relacionadas con la prueba en una concepción equilibrada de lo que implica entender el derecho. La desatención de estas cuestiones conduce a una imagen distorsionada de la decisión judicial, del litigio, del razonamiento jurídico y de la práctica jurídica. Es un llamado de atención contra las formas escolásticas del conceptualismo, al estilo de nuestra dogmática penal, que evade todos los problemas probatorios, como si se tratara de una dimensión totalmente desconectada. Por otra parte, también debe ser entendida en el sentido de una proclama en favor de nuevos temas de estudio. Cuando Frank sostuvo más del 90% de las decisiones judiciales y de diligencias previas al juicio están más relacionadas con dudas e incertidumbres sobre los hechos que sobre cuestiones controvertidas del derecho. En cierto modo, estaba subestimando el problema, porque solo estaba interesado en el litigio y se enfocaba principalmente en el juicio conjurado. Sin embargo, el punto central de su argumento era fundamentalmente correcto, a saber que el razonamiento inferencial y los aspectos del manejo de la información son importantes en la mayoría de los contextos de la práctica jurídica y que han sido relativamente desatendidos en la enseñanza del derecho y la formación jurídica. En el caso latinoamericano, recién estamos avanzando hacia la enseñanza de la litigación oral, y ello implicará necesariamente nuevas formas de enseñanza del derecho probatorio y análisis de la prueba. Todos estos estudios empujan hacia un tratamiento de lo fáctico que es contrario al tipo de enciclopedismo, normativismo propio de la enseñanza universitaria. Importantísimo esto. Y lo bueno, que muchos están ahora en la formación académica de la universidad, ya están agarrando toda esta parte, ¿no? Que muchos que venimos de otro tipo de escuela no estaba tan actualizado, esas materias en la práctica de la universidad quizás no la pudimos tener tan presentes. En efecto, el lugar del hecho, del supuesto fáctico, de los hechos en nuestra enseñanza legal es casi nulo. Ello debilita la garantía básica del juicio del conocimiento y genera también problemas en la comprensión de lo normativo mismo, que siempre está relacionado con los hechos, con procesos de subsunción. Esto ya vamos a ver también, que es súper interesante. Ello se ha vuelto más tenso aún porque la realidad misma de los litigios se ha vuelto más compleja y ello ha puesto en crisis el mismo método de casos. Cueto Rúa, de 1957. Si litigar es básicamente litigar sobre hechos relevantes jurídicamente, en tanto no se desarrolle un lugar distinto para la enseñanza de la litigación en nuestro sistema de enseñanza legal, entonces el lugar de lo fáctico será menor. La tradición del estudio escolástico enciclopédico que nos llega de la colonia española y empujado luego por las tendencias teóricas conceptualistas del siglo XIX, nos brinda una versión pobre del fenómeno normativo, al vincularlo de los hechos que deben valorar. Ello impacta luego sobre el funcionamiento del sistema judicial, que refluye sobre la enseñanza a través de la mayoritaria participación de funcionarios judiciales en los planteles académicos, creando un círculo vicioso que es indispensable romper. Qué bueno esto. Me había olvidado esta parte del texto. Incluso muchas veces se confunde el problema y se cree que trabajar con casos significa hallar un problema teórico, una inconsistencia, una contradicción, etc. Y luego inventar un caso, muchas veces una irrealidad ostensible y hasta ridícula, que pone a prueba la comprensión de las teorías, pero que no enseña a tratar los hechos en su relación dialéctica con lo normativo. Vemos pues que la adopción del enjuiciamiento oral y público en América Latina, que es un suceso reciente, ya que solo se ha completado en los últimos años, reclama con urgencia el fortalecimiento de la visión de lo fáctico, de la garantía básica del hecho, en la enseñanza y en la práctica, porque sin esa dimensión desaparece esa joya de la
institucionalidad republicana, que es el juicio imparcial, público y contradictorio, en el que las partes postulan hechos, los acusadores deben superar la carga de la prueba y todos debaten sobre el significado jurídico de los hechos. Algo simple y poderoso, pero que como constituye una herramienta de fortaleza de la ley, siempre se encuentra hostigada, al decir de Carrara, por las viejas y nuevas formas del despotismo. Bueno, con este punto cerramos el capítulo 52, que me parece bárbaro, ¿no? Porque esto es lo que está diciendo, que obviamente que está excelente y está bárbaro poder estudiar el derecho penal en profundidad, las teorías, toda la dogmática penal y toda la teoría del delito y todo, hay que saberla, hay que estudiarla, es parte de nuestro ADN. Pero también acá estamos hablando de los presupuestos fácticos, tenemos que tratarlo, de hablar sobre los hechos, ¿no? Sobre las evidencias que va a haber en un juicio, porque eso va a llevar a una verdadera justicia, tanto sea para preservar la inocencia de un inocente o para poder responsabilizar a un responsable de un delito, ¿no? Y no enfocar tanto a veces como podemos hacer en esto de las teorías y que alejan de una realidad. Esto lo propone Binder, y eso que Binder es se puede decir la teoría del delito de pie a pie y es un maestro, ¿no? En todo esto, no está cuestionando esa parte, sino que lo que tenemos que centralizar es a partir de los hechos, las evidencias de teoría del caso de las partes y el debate y las probanzas, ¿no? De cómo esas pruebas van a subsumir el tipo penal, ¿no? Como hablamos siempre y repetimos, que leernos el artículo, no sé, el 119, vamos a hablar de interacción sexual, tenemos que ubicar que las pruebas y las evidencias subsuman lo que describe el tipo penal. Y esa forma va a ser la de llegar a una condena implícita. Capaz que usó un hecho, esto pasa para todo tipo de delitos, ¿no? Contra la propiedad, contra todo. Así que bueno, me pareció interesante y se cortó el libro anterior y también está bueno que haya quedado también como más corto con este punto último del capítulo 52 para ya entrar de lleno a lo que viene después. ¿Cuánto nos queda? No importa cuánto queda, vamos a seguir continuando y queda, pero la parte que viene está buena, ojalá que puedan seguir y nada. Walter querido, un abrazo, hasta la próxima.